VIH Ebenecer presenta Reflexionando con el pastor Ramón Argüey. Muy bien, amigos, el tema que tengo hoy para reflexionar se titula ¿Sueño o pesadilla? Quiero advertirles que este tema es bien interesante. Para muchos podría ser muy positivo, quizás para otros tal vez no tanto de su agrado, pero de todas maneras yo le pido que trate de discernirlo, ya que lo que voy a hablar son realidades que yo he visto, no me las ha contado nadie, y por eso me he visto la necesidad de hablar del tema, y se trata del sueño americano. Mi amigo, quizás ustedes han oído ese dicho popular que se origina aquí en los Estados Unidos de América sobre el sueño americano o el sueño estadounidense, o como dicen en el inglés, The American Dream. ¿Qué significa el sueño americano? Bueno, este es uno de los ideales que guían a la cultura estadounidense y se suele referirse a los ideales que garantizan la oportunidad de prosperar y tener éxito para lograr una movilidad social hacia arriba, o sea, hacia el progreso. Quiero decirle que en el año de 1931, el historiador James Truslow definió el sueño americano de la siguiente manera: la vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo, según la habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias en las que nace. En lo personal digo que soñar, hacer planes para el futuro, desear algo grande, algo positivo, poder llegar a tener propiedades, en sí no está nada malo, no es nada malo. El problema es afanarse para llegar y renunciar a otros valores que son también tan importantes y tal vez mayores que lo que son las riquezas. ¿Cuál es la reacción ante el llamado sueño americano dentro de los Estados Unidos y fuera de este? Bueno, hay diferentes reacciones y quisiera comentar algunas reacciones que se dan dentro de este país de los Estados Unidos. Hay un afán desmedido en muchísima gente por volverse millonarios. Y por cierto, en ese afán, en esa lucha de volverse millonarios, dedican demasiado tiempo. La gente corre para acá y para allá, afanándose para hacer dinero, mientras abandonan a su familia o descuidan a su familia. Por ejemplo, vemos a padres que han sustituido el deber de la disciplina, de formar y de corregir a sus hijos, y han buscado alternativas o sustitutos para hacer esto. Por ejemplo, han comprado tecnologías, objetos como celulares sofisticados a sus hijos y carísimos para que ellos se entretengan, videojuegos, máquinas para ese fin, tabletas, etcétera, etcétera. Y ellos están ocupados en sus negocios y sus hijos descuidados, y muchas veces los hijos tienen dentro de sus hogares, dentro de sus casas, toda una ciudad tecnológica, y allí llegan sus amigos y sus amigas, y los niños allí con la caja de palomillas de maíz o de chips o de galletas,
están comiendo y comiendo mientras juegan y están volviéndose obesos. Aquí en los Estados Unidos se está volviendo una sociedad demasiado obesa y es debido a eso. La gente está haciendo menos ejercicio físico y especialmente los niños. Tenemos una obesidad infantil tremendamente creciente por lo antes señalado, porque los padres han descuidado a sus hijos y les están dando sustitutos con el fin de lograr el famoso sueño americano, que es la prosperidad y volverse cada día más ricos o adquirir cosas, y muchas veces cosas que no realmente necesitan. El problema de los niños que están en sus cuartos solos, muchas veces estos niños y niñas invitan a sus amiguitos y a sus amiguitas, y los padres no saben qué están haciendo dentro de esas habitaciones. Cierta vez una señora me comentaba que sus dos niños de 11 y 12 años de edad estaban desaparecidos o aparentemente desaparecidos. Entonces ella dijo, preocupada, a su esposo: ¿dónde están los niños? No los veo hace varias horas. Vinieron sus amiguitos, pero se han desaparecido. La señora entonces empezó a buscar a sus niños preadolescentes y de pronto miró que debajo de la puerta del garaje se filtraba una luz y abrió intempestivamente la puerta y los niños estaban allí con sus amiguitos fumando marihuana. Entre tanto, muchos otros padres lamentan que su hija adolescente haya salido embarazada y, lo que es todavía peor, otros hijos hasta se han suicidado porque sus padres no estaban allí en ese momento que sus hijos más los necesitaban, tal vez para ir a ver el juego deportivo, tal vez para que fueran a su graduación de la secundaria, y sus padres no estuvieron allí. Entonces, por eso el título de esta reflexión es ¿sueño o pesadilla? Porque para muchos el sueño americano se convierte en una pesadilla. Eso es una de las cosas que sucede aquí: el abandono, la separación de las familias, los divorcios están creciendo cada día. Por otro lado, varias personas inmigrantes recién llegados a este país han oído del American Dream, del sueño americano, pero vienen con una mentalidad poco dispuesta para la laboriosidad, es decir, para el trabajo diligente. Entre tanto, hay otros que vinieron ajustando su mentalidad a la prosperidad, pero haciendo un balance entre alcanzar el bien, cuidar a su familia y hacer el bien al prójimo. Y aplaudo, maravilloso. Todos tenemos el derecho y el hecho de querer progresar, pero para hacer bien a los nuestros, no descuidarlos, y también para todos aquellos recursos o las cosas en que Dios nos bendiga, poder ayudar a otro. Pero hay otro grupo acá que han llegado con una mentalidad de no trabajar, de vivir la vida indisciplinadamente. Algunos han venido y han arrastrado las malas costumbres que tenían allá en sus países de origen, de ir cuando querían a su lugar de trabajo, de llegar tarde o de ser incumplidos en sus citas. Amigo y amiga, para los que viven de esa manera aquí en los Estados Unidos,
Este país es para gente disciplinada, para gente que es responsable, porque las personas que no tienen disciplina laboral, las personas que son incumplidas con el tiempo, no tienen mucho futuro aquí en el país. Por eso cada día vemos no solo los inmigrantes, pero también gente americana que han caído en la irresponsabilidad, que no son buenos padres, buenos esposos, que no son buenos al trabajo. ¿Y qué sucede? Hoy se han tirado a las drogas o a vivir en las esquinas pidiendo a los que pasan en sus vehículos allí que les ayuden porque no tienen nada que comer. Y no hay excusa. Estados Unidos es un país de la abundancia. Es un país donde no hay excusa para que la gente ande en las calles de vaga, no haciendo nada. ¿Qué es el sueño americano, el American Dream, como llaman en inglés? Es una de las ideas que guían a la cultura americana hacia el progreso. Es bien interesante que en las escuelas se habla mucho de esto, del sueño americano. Tanto que hasta los niños hablan de su sueño americano. Hace unos meses hice una entrevista a unos niños en la iglesia que pastoreo. Y le preguntaba a una niña muy simpática, muy lista de mente, muy inteligente. Se llama Lucero. Lucerito, le preguntaba, ¿cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus metas futuras? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande, seas un adulto? Y me respondió, yo le doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia se me educa para ser una persona de bien y le agradezco a mis padres. Y yo quiero decirle que yo estoy trabajando duro, estudiando mucho para lograr mis sueños. ¡Wow! Le digo, excelente, excelente. Así es que hasta los niños persiguen ese sueño americano. Pero ¿qué de malo tiene el sueño americano? No tiene nada de malo siempre y cuando haya un balance y la gente no se incline solamente al materialismo. Les decía que hay personas inmigrantes que vienen aquí con un espíritu de trabajo, con un espíritu de progreso, y yo aplaudo eso. Tengo el privilegio de pastorear a personas de varios países y nacionalidades que han llegado de diversos lugares, tanto de Centroamérica, México y Cuba. Y he visto que muchos de esas personas que se congregan son muy laboriosas, han aprendido mucho de disciplina, han aprendido el idioma inglés y esa es la forma de prosperar. Sin embargo, hay otros que acá internamente, otros inmigrantes que han llegado, que no quieren aprender. Ellos piensan que son los que están aquí, es decir, los americanos, los que deben de aprender español y no ellos aprender el idioma local, que es el inglés. Eso suena ridículo e irresponsable. Tenemos que aprender inglés. De lo contrario, vamos a tener que necesitar siempre de un lazarillo, es decir, de alguien que como si fuéramos ciegos, que nos guíe de la mano. Estoy hablando de las reacciones sobre el sueño americano y de cómo la gente internamente responde o reacciona ante el sueño americano. Hay otros que al solo llegar, estoy hablando de los inmigrantes, oyeron que quizás un familiar, un paisano, un amigo, una amiga, viven y no trabajan, pero viven a lo grande, con toda comodidad. Y ellos se han preguntado, bueno, ¿y cómo le haces? Bueno, es el tío Sam que me ayuda. Vivo de la ayuda social, es decir, del welfare. Y entonces
quieren ellos, los recién llegados, vivir de la misma manera. Y yo pregunto a mi amigo y mi amiga, ¿es bueno eso? ¿Es responsable vivir de la ayuda social? Quiero decirle que en este país las leyes son muy generosas y sí ayudan a aquellas personas que realmente lo necesitan, como los ancianos, porque hay personas que han llegado y claro, toda regla tiene sus excepciones. Hay personas que han llegado ya en su edad muy adulta y entonces se les hace difícil aprender el idioma. Y este país casi por todas partes, en hospitales y en la mayoría de las entidades sociales, hay gente bilingüe o intérpretes que ayudan. Y también este gobierno es generoso al dar ayuda a las personas mayores. Por eso digo, toda regla tiene sus excepciones. Pero esa gente perezosa, esa gente que viene aquí para vivir como un parásito, yo pienso que eso es condenable. Yo pienso que eso no es bueno. Y creo que la Biblia dice algo al respecto. Tengo un pasaje aquí en mis notas y se trata de 2 Tesalonicenses capítulo 3 versos 10 al 12. El apóstol San Pablo instruyendo a los hermanos de una de las congregaciones allá en Tesalónica, les dice: porque también cuando estábamos con ustedes les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Todos queremos comer, pero no a todos nos gusta trabajar. Este país de los Estados Unidos es un país de trabajo, pero hay sus cuantos vagos que no quieren trabajar y que quieren vivir de la ayuda social. Y Pablo, el apóstol San Pablo, es decir, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol San Pablo, dice y enseñó a la iglesia que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y dice el versículo siguiente, el versículo 11, estoy leyendo 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10 al 12. Y el verso 11 dice: porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Y qué significa eso? Robar, así de sencillo. Y no se necesita ir en horas de la medianoche o la madrugada a romper una puerta y entrar para robar. Muchas veces se roba haciendo fraude, mintiendo, para lograr objetivos económicos. Y la Biblia condena tal actitud. Y sigue diciendo el apóstol San Pablo en su escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 12: a los tales, a los que no quieren trabajar, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. No hay cosa más hermosa saber que lo que te ha costado trabajo, que llegar hasta donde has llegado ha sido por empeño, por trabajo, por honradez. Eso es algo digno. Eso es de un ciudadano, de un padre, de una esposa y de un esposo respectivamente. Que tus hijos aprendan de ti a que las cosas les cueste. Pero, ¿cuál es la reacción sobre el sueño americano que se oye allá en el exterior, es decir, fuera de los Estados Unidos? Muchas gentes que viven allá en Sudamérica, Centroamérica o en cualquier otra región o parte del mundo han oído que este es un país de gran prosperidad, que este es un país
maravilloso donde los dólares fluyen y que la vida es fácil. Pero no, yo quiero decirle a aquellos que viven fuera de este país y que no están aquí y que no lo conocen, que solo de oídas han oído sobre la fama económica de este país. El sueño americano para poder es real. Este es un país de prosperidad, pero no hay que venir aquí sin estar preparados. Uno necesita una preparación previa. Un ejemplo, si es posible para aquellos que deseen emigrar a este país, prepárate. Por ejemplo, aprende algo de inglés, porque es una de las primeras barreras que hay que romper. Por otro lado, allá en el exterior tenemos a aquellos que no simpatizan con este país de los Estados Unidos. Y es más, que lo odian y lo envidian y quisieran destruirles porque les molesta el progreso de este país. Y hasta se atreven a decir que este país es malo, es decir, Estados Unidos, porque despoja a los países más pobres, les quita sus recursos o se los paga a un precio ridículo. Bueno, pero muchos odian a este país y hasta ha salido un dicho vulgar que dicen: odian la vaca, pero se beben la leche. Odian la vaca, odian a los Estados Unidos, pero siguen queriendo hacer transacciones con los Estados Unidos, siguen disfrutando de muchas preferencias y de muchas ayudas que los Estados Unidos brinda a los pueblos. Por ejemplo, obras de progresos en las alcaldías, en muchas regiones de los países en Latinoamérica, son auspiciados por programas de este país, de los Estados Unidos. Hace poco miré una noticia sobre un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos allá en uno de los pueblos de Nicaragua, en el Muelle de los Bueyes, apoyando con $60,000 para cierta obra de progreso de ese lugar. Díganme ustedes, ¿no es generoso este país? Claro que es generoso. Estoy diciendo de lo que se piensa sobre el sueño americano, no solamente dentro de este país, de los Estados Unidos, pero también fuera del país. Otros piensan, estoy hablando de lo que opinan o de lo que piensan aquellos que viven fuera de los Estados Unidos. Otros piensan que aquí es tan fácil conseguir los dólares como ir a la orilla del mar y recoger la arena. He oído a algunos latinos residentes aquí quejarse de sus familiares que viven en el exterior. Aclaro, y como dije al principio, este programa puede ser amado por uno, pero puede ser que a otros les cause molestia. Pero lo que yo digo es lo que vivo, es lo que veo y es lo que oigo. Les decía que muchos latinos que viven aquí los he oído quejarse de sus familiares que viven en el exterior, porque ellos les están constantemente ayudando, enviándoles dólares, pero muchas veces ellos se dan cuenta que sus familiares, quienes reciben esos dólares allá en su país, viven mucho mejor que ellos, porque no están trabajando, no están haciendo nada y viven una vida lujosa, una vida a todo dar, y dicen, se la están pasando bien a costillas de los dólares que yo les mando, y todavía me exigen más, me ponen la cuota que yo debo
enviarles. Y cuando no se las puedo enviar, todo lo que me piden, se vuelven mis enemigos. Bueno, eso es lo que he oído. ¿Falso o cierto? Opine usted. Amigos, como hemos visto, la búsqueda del sueño americano para muchos se convierte en pesadilla, por lo antes dicho. Un par de preguntas que vale la pena reflexionar a profundidad. ¿Por qué tenemos que abandonar nuestros países de origen? ¿Por qué los gobiernos se ven imposibilitados en dar respuesta a los problemas sociales de sus países, obligando a muchos de sus ciudadanos a lanzarse al exilio económico y a los peligros propios que esto implica? Mucha gente ha abandonado sus países, he sido uno de ellos, por las circunstancias, porque nos forzaron a abandonar el país, no porque deseábamos salir. Y aunque hemos logrado mucho fuera de nuestro país, amamos a nuestros países de origen y creemos y deseamos y oramos que ese sueño de prosperidad inunde también a nuestros países. Pero desafortunadamente las leyes en los países de donde venimos son injustas, no existe democracia, hay robo institucional y por eso las gentes siguen abandonando sus países, siguen prosperando, siguen siendo prisioneros en su propia tierra, siguen siendo víctimas cuando protestan de la brutalidad de los gobernantes. Y la Biblia también tiene mucho que decir al respecto. Y voy a concluir diciéndoles, si usted vive aquí en los Estados Unidos, aprovecha esa prosperidad que usted tiene para hacer el bien, para ayudar a otros. El Señor Jesucristo dijo, ustedes han recibido de gracia, den de gracia. No nos quedemos nada porque el sueño americano se vuelve una pesadilla cuando somos egoístas, cuando queremos todo para nosotros. Y en cuanto a la injusticia de aquellos países que viven de las remesas, de aquellos gobiernos que viven de las remesas que se envían desde aquí, trabajen para que sus ciudadanos no tengan que abandonar el país. Tiene que darle vergüenza de la situación por culpa del mal gobierno que ustedes realizan. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Y voy a concluir con este gran versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, verso 34, el cual dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Algo que corrompe, algo que destruye, algo que evita la prosperidad de los pueblos, es nada más y nada menos que la injusticia. Y la injusticia se origina por el pecado de aquellos que lo quieren todo para ellos. Y aquí y allá, prosigamos nuestro sueño de bien y de prosperidad, pero no renunciando a los valores que están implícitos en la Biblia, la palabra de Dios. No abandones a tu familia, ama a tu familia, ama a tu prójimo, recibe el bien y haz el bien y sigue por tu sueño americano, pero sueño con bendición.